Bien, vamos a continuar analizando en este caso, el plano horizontal. Bien, aquí nosotros vamos a imaginarnos, correcto, que hay una caja, por ejemplo, que está empujada por una fuerza, que vamos a suponer que es constante, ¿no? Hacia la derecha. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a estudiar el movimiento aplicando lo mismo que la segunda ley de Newton. ¿Vale? Pues fuerza igual a masa por aceleración. Muy bien. Lo primero es que nosotros, correcto, vamos a suponer que despreciamos que no hay rozamiento. Es decir, eso en los problemas de física nos quiere decir que la superficie por la que desliza es completamente lisa. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, una, una pista de hielo, ¿no? Que tendrá prácticamente un rozamiento cero. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a considerar la imagen que os estoy señalando con el cursor, ¿no? Muy bien. Correcto. Es decir, aquí, este sería el centro de mi caja, ¿no? Aquí ponemos el eje X, aquí el eje Y, perpendiculares, claro. Segundo, dibujamos las fuerzas que haya por contacto, ¿vale? Como en este caso la normal, que sea perpendicular a la superficie, y la fuerza a distancia, la Tierra sobre la caja ejerce una fuerza peso. Muy fácil. Y, claro, hacia la derecha, la fuerza aplicada. Muy bien. Correcto, ¿vale? Nosotros estaríamos empujando la caja en este punto, pero acordaros que yo puedo trasladar el vector y ponerlo con un origen aquí en el centro. Muy bien. Ya tenemos el primer paso. Siguiente, sumamos las fuerzas eje por eje. En este caso, muy bien, ya nuestras fuerzas coinciden con los ejes, con lo cual, muy bien. Pues hacemos que la suma de fuerzas de todas las fuerzas en el eje X, ¿de acuerdo? Será igual a la masa, pues por la aceleración que lleve la caja en el eje X. Muy bien. En este caso, pues muy fácil, despejamos la aceleración y sabemos que el movimiento de la caja sería acelerado. Muy bien. ¿Qué ocurriría en el eje Y? Evidentemente, ¿no? La normal sería igual al peso de la caja. Claro, ¿por qué? Pues porque si no, mi caja se hundiría en la superficie, ¿de acuerdo? Y eso es algo que sabemos que no ocurre, ¿vale? Por eso son iguales. Aquí los pone como que la resultante es igual a cero, pero es lo mismo, como sabéis. Bien, en el siguiente caso sabemos que efectivamente cuando un cuerpo se mueve por un plano horizontal, ¿no? La reacción normal del plano no siempre es igual al peso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hay una fuerza F con la que se empuja una caja de madera que forme un ángulo alfa con la horizontal, ¿no? Pues fijaros que tenemos la situación de esta imagen. Es decir, claro, que volvemos a lo mismo. Elegimos nuestro sistema de coordenadas, muy bien, y dibujamos todas las fuerzas en ese punto. Igual que antes tendría la fuerza normal, ¿de acuerdo? Efectivamente, en este caso sería esta de aquí, ¿correcto? Hacia perpendicular a la superficie, la fuerza peso hacia abajo, muy bien, masa por gravedad, ¿correcto? Y fijaros, esta sería la fuerza con la que estamos empujando la caja, ¿vale? Pues por ejemplo, desde esta esquina, ¿vale? Nosotros fijaros que lo que tenemos que hacer aquí es descomponer nuestra fuerza. Recordar que esta sería su componente en X, ¿sí? Claro, que sería pues el producto de la fuerza por el coseno del ángulo alfa. Recordad que es el cateto contiguo. Y Fi, que sería este trocito de aquí que estoy señalando, desde aquí hasta aquí, sería F por el seno de alfa. Recordad que el seno era el cateto opuesto. Siguiente paso. Sumamos las fuerzas en el eje X que tendría que la Fx solamente, ¿no? No tendría ninguna fuerza más. Y eso es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas habría en el eje Y? Muy fácil. La fuerza Fi
más la fuerza normal menos la fuerza peso, ¿vale? Y esas tres fuerzas me darán una otra fuerza que será igual a la masa, pero por la aceleración en el eje Y. ¿De acuerdo? Correcto. Y de ahí podemos despejar, conocido la masa y la gravedad del cuerpo, conocemos la fuerza normal y su peso, conocido la fuerza de empuje y el ángulo, conocemos Fi. Y de ahí podemos sacar la A sub I del cuerpo.